¿Cómo están, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan en estos momentos? Mi nombre es John Lopera y les doy la bienvenida nuevamente a este programa Estudiando Juntos la Biblia, que sale todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, tal vez 7 de la noche en otros estados de esta nación de Norteamérica, o tal vez más temprano, o tal vez en los países de Centro, Suramérica, 1 o 2 horas de atraso, pero nos da mucha alegría, me da mucha alegría de que ustedes nos estén acompañando nuevamente en esta disertación de la palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidos. El mensaje de hoy es un mensaje muy importante, pero antes de entrar de lleno a la presentación de este tema de hoy, les voy a pedir, por favor, si desean acompañarme, voy a ir de rodillas para tener una palabra de oración. Amante Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias, Señor, porque nuevamente usted me da la oportunidad de presentar su palabra a través de estos medios. Gracias, Padre, por habernos dado la vida, la salud, por habernos cuidado de todo peligro y todo mal durante esta semana. Gracias, Padre, porque estamos también dándole la bienvenida a las primeras horas de su santo día de reposo. Pedimos su bendición, Señor, sobre cada uno de nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de esta programación en el día de hoy. Donde quiera que nos estén sintonizando, sea de este gran país de Norteamérica, o sea de Centro, Suramérica, el Caribe, o cualquier parte del mundo, pedimos una bendición, Señor, por ellos también, para que ellos puedan entender este mensaje tan importante para este tiempo del fin. Gracias por escucharnos. Pedimos que sea el Espíritu Santo, Padre, el que nos instruya a través de su palabra, nos amoneste y nos haga entender cuál es la verdad para este tiempo del fin. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ustedes saben, estamos abarcando una serie muy importante que la hemos titulado El Reino Real y Visible de Cristo. Hay mucha tela que cortar de este tema tan importante. Hoy vamos a hablar de la parte número 2, bajo un subtítulo, Aclarando puntos importantes. Vamos a tocar unos puntos muy importantes en el tema de esta noche y también en los temas que hemos de presentar en nuestras próximas semanas con el favor de nuestro Padre Celestial, por supuesto. Así que les exhorto de que mantengan su sintonía. Recuerden de entrar siempre a nuestro canal, El Fuerte Clamor, el predicador de la silueta negra. Ustedes allí podrán encontrar una serie de temas de verdad presente. Ustedes pueden compartir ese canal con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con las personas que usted conozca. También le exhortamos a que se suscriba al canal, para que así, tocando la campanita, por supuesto, al suscribirse, usted recibirá una notificación cada vez que se suba un tema nuevo al canal. Así que les exhorto de que visiten nuestro canal y una vez más quiero darle la bienvenida y me da mucho gusto nuevamente de que puedan sintonizarnos en el día de hoy. Voy a empezar este tema tan importante que les he de presentar en esta hora, leyendo dos textos bíblicos que se encuentran en el libro de Mateo, y los dos textos se encuentran en el capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24 y el versículo 4, y Mateo capítulo 24 y el versículo 11. Dice así Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo, o sea, a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Palabras muy importantes que resuenan hasta nuestro tiempo, en nuestros oídos. Esas palabras de Jesús siguen todavía resonando después de casi 2000 años atrás que fueron pronunciadas, cuando Jesús presentó ese extraordinario sermón del Monte de los Olivos, contenido en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Así que el Señor nos dice en esta hora que debemos de velar, de mirar, de estar atentos, de no ser engañados. ¿Por qué esa exhortación de labios de Jesús? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Por qué Jesús se interesó tanto de que nosotros, que nos ha tocado vivir en estos últimos días de la historia de esta tierra, no fuésemos engañados por las sutilezas y las mentiras de Satanás? Y es por eso, como se lo mencionaba en el programa de la semana anterior,
que dicho sea de paso ya está en nuestro canal de YouTube. Usted lo puede ver, que es la parte número 1 de esta serie, El reino real y visible de Cristo. Les decía que Satanás va a inventar un sinnúmero de engaños, va a infiltrar un sinnúmero de falsas doctrinas dentro del cristianismo moderno, que muchas personas, miles y millones de personas, tristemente, que profesan ser cristianos, van a ser engañados. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. El gran engañador, ¿quién es? Satanás. Y Satanás va a hacer todo lo posible por querer engañar a aquellos, por supuesto, aquellos que no escudriñan la palabra de Dios, aquellos que no toman tiempo para estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque se han hecho dependientes del ser humano, se han hecho dependientes de sus líderes religiosos, de sus ministros, de sus pastores en sus iglesias, pero ellos no sacan tiempo para escudriñar la palabra de Dios por sí solos. También dice Mateo 24, versículo 11, dice, y muchos falsos profetas, dijo Jesús, se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Fíjese qué interesante. O sea que Jesús en estos dos textos bíblicos de Mateo 24:4 y Mateo 24:11 habla acerca del engaño. Nos hace una advertencia, mirad que nadie os engañe. ¿Y cuáles son los instrumentos que Satanás va a usar en el tiempo del fin para engañar a muchos? Los falsos profetas. O sea, personas que van a traer mensajes falsos, mensajes que van a infiltrar y van a ser prácticamente, se van a convertir el credo de determinada iglesia. Y es por eso que nosotros necesitamos estar escudriñando constantemente la palabra de Dios para no ser engañados. El tema de hoy es un tema que vamos a escudriñar profundamente las Escrituras. Vamos a citar muchos textos bíblicos porque ese es el propósito de estos estudios. Es dejar que la palabra de Dios nos hable. Por eso este programa se llama Estudiando Juntos la Biblia. No es lo que yo vengo a decirles a ustedes cada semana, no son mis propias palabras, sino que son las palabras de Dios contenidas en su Escritura, en su santo libro. Muchos cristianos sinceros creen que Cristo vendrá por segunda vez en forma secreta e invisible para arrebatar a su iglesia. Eso es lo que se cree. Hay muchas iglesias que creen esta doctrina. Creen que cuando ese tiempo llegue, los fieles desaparecerán repentinamente en todo el mundo, provocando un caos y una desesperada búsqueda de familiares y amigos desaparecidos en una forma misteriosa. Finalmente, los que son dejados en la tierra, de acuerdo a esta enseñanza, reconocen que todas las personas desaparecidas eran cristianos consagrados y han sido simplemente raptados. Entre ellos pueden ser tal vez algún familiar, papá, mamá, hijo o hija, tío, tía, en fin. Bien, después de que eso supuestamente ocurra, comienza un periodo de 7 años de tribulación, en la que los judíos trabajarán para convertir al mundo al cristianismo en contra del anticristo y se darán a la tarea de la reedificación del tercer templo en Jerusalén. Mire todo lo que esta doctrina enseña. A la mitad de los 7 años, o sea, los 3 años y medio, el anticristo aparecerá y tratará de impedir la reedificación del templo de Jerusalén de acuerdo a lo que enseña esta doctrina del rapto secreto y de los 7 años de la gran tribulación. Al final de estos 7 años de terrible tribulación, supuestamente Jesús volverá o vuelve de manera visible para establecer su reino en la tierra. Les hago una pregunta. ¿Qué hay de cierto en toda esta doctrina? En toda esta enseñanza. ¿Lleva esta enseñanza las credenciales de un escrito está? ¿O un así dice Jehová? El propósito de este estudio de hoy es para demostrar con la Biblia la verdad en relación a este importante tema. ¿Estamos listos?
papel y lápiz, como yo siempre le digo a cada uno de ustedes, porque ustedes necesitan apuntar cada uno de estos textos bíblicos para que así ustedes puedan, por sí solos, así como hacían los de Berea, que después de que Pablo se iba, ellos se quedaban escudriñando las escrituras a ver si lo que Pablo les decía era verdad o estaba de acuerdo con un escrito está. El tiempo de tribulación, vamos a comenzar por lo más simple a lo más complejo. El tiempo de tribulación a la luz de la palabra de Dios. La tribulación de la iglesia viene antes de la segunda venida de Cristo y no después, como enseñan los que predican la doctrina del rapto secreto. Primero viene la tribulación del pueblo fiel de Dios, luego viene Cristo en forma majestuosa y visible. Empecemos con el libro de Daniel. Noten lo que dice el libro de Daniel, capítulo 12 y el versículo 1. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Cristo en la Biblia, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida, por supuesto. Hay dos palabras claves allí en ese texto de Daniel capítulo 2, versículo 1. Daniel capítulo 12, diría, versículo 1. ¿Cuáles son? La primera, angustia, porque dice que cuando Miguel se levante, será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esa palabra hebrea para angustia es sará, y sará significa aflicción, angustia, calamidad, venganza, conflicto, y también significa tribulación. O sea, nosotros no podemos darle la vuelta a todo a lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que dejarnos llevar por un escrito está. La Biblia dice que cuando Miguel se levante, y eso significa que cuando él termine su obra de intercesión en el lugar santísimo del santuario celestial, dice que aquí en esta tierra, antes de que él venga a esta tierra, habrá tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, va a haber un tiempo de tribulación antes de que Cristo venga. Así lo está diciendo la Escritura. Y también la segunda palabra clave del versículo 1 de Daniel capítulo 12 nos dice que, pero en aquel tiempo, o sea, cuando venga ese tiempo de angustia o de tribulación contra el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Dios va a pasar por ese tiempo de angustia o de tribulación. Cuando ese tiempo llegue, dice que será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Qué significa esa segunda palabra de libertado? Libertado, dice, en hebreo es malat. Y malat significa librar o rescatar. Conservar, oiga bien, conservar, dejar, guardar, librar, preservar o salvar, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's. El texto de Daniel 12:1, si usted lo lee detenidamente, dice que el pueblo de Dios será libertado de la angustia, pero la Biblia no enseña que será exento de ella. En toda la Biblia, usted puede estudiar la Biblia en toda la palabra de Dios. No, usted no encontrará un solo texto que enseñe que Dios nos hará exentos o libres de pasar por la tribulación o la angustia. No hay un solo texto que enseñe que Jehová sacará, literalmente hablando, como se enseña en la doctrina del rapto secreto, sacará a los justos de esta tierra para que no pasen por la tribulación. Al contrario, todos los hijos e hijos fieles de Dios, desde el principio, desde la entrada del pecado a esta tierra hasta el fin del conflicto, oigan bien, han pasado y pasarán por la tribulación. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Salmo 37, versículo 39 y 40, dice así la palabra del Señor: pero la salvación de los justos es de Jehová. ¿La salvación de quién? De los justos, o sea, de los fieles.
es de Jehová, y Él es su fortaleza, oigan bien, en el tiempo de la angustia. Nuevamente la palabra angustia en hebreo, Sará, aparece allí en ese texto del Salmo 37-39. ¿Por qué? Dice que Jehová va a ser la fortaleza de sus hijos fieles en el tiempo de la tribulación. Si la iglesia va a ser raptada para que no pase por el tiempo de la tribulación, entonces, ¿dónde quedaría el Salmo 37-39 que nos dice que Jehová será la fortaleza de su pueblo cuando venga la angustia o la tribulación? Noten lo que dice el versículo 40 del mismo Salmo 37. Jehová los ayudará y librará, o sea, los va a proteger. Los libertará de los impíos. Eso es lo que significa Daniel capítulo 12, versículo 1. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. O sea, Dios va a proteger a sus hijos fieles de la ira de los impíos durante ese tiempo de tribulación o de angustia. Dice, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Interesante. Algo muy importante que tenemos que considerar también, que es muy importante que usted lo entienda, es que la gracia termina para la raza humana cuando Miguel se levanta, como dice Daniel capítulo 12 y el versículo 1. Vayamos a Lucas, fíjense bien, Cristo narrando allí una parábola y muy importante que nosotros tomemos en cuenta estos textos que vamos a leer. Lucas capítulo 13, versículos 24, versículos 25, 27 y 28. Estas son palabras de Jesús. Noten lo que dice Lucas 13, comencemos con el versículo 24. Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, esa puerta está todavía abierta para ustedes y para este servidor quien les habla. Todavía no se ha cerrado, pero muy pronto se va a cerrar. ¿Sabe cuándo se va a cerrar? Cuando Miguel se levante. Noten lo que dice el versículo 25 de Lucas 13. Después que el padre de familia se haya levantado, ¿se acuerdan de Daniel 12:1? ¿Qué decía Daniel 12:1? En aquel tiempo se levantará Miguel. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué les va a responder? Dice, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de ¿qué? De maldad o de iniquidad. Anomía, esa palabra en griego que es maldad, se traduce como anomía, que quiere decir transgresión de la ley de Dios o transgresores. Dice el versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. ¿Ven cómo la palabra de Dios es su propio intérprete? Cuando se levante Miguel, queridos hermanos y hermanas, esa puerta se va a cerrar y va a comenzar un tiempo de angustia cual nunca hubo en esta tierra. ¿Y dónde va a estar el pueblo de Dios? Aquí en la tierra, no va a estar en el cielo raptado misteriosamente. Eso no es bíblico, eso no lo enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando esas puertas se cierren, esa puerta de la misericordia se cierre, muchos van a gritar y van a decir, Señor, Señor, ábrenos. Ya no va a haber una segunda oportunidad. ¿Se dan cuenta? Cómo la misma palabra de Dios echa por tierra esta falsa enseñanza del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, o yo les había mencionado al principio de este estudio, que esta doctrina enseña que los que supuestamente se quedan aquí en esta tierra van a pasar por ese tiempo de la gran tribulación de 7 años y van a tener la oportunidad de arrepentirse y estar preparados cuando venga supuestamente Cristo a buscarlos por tercera vez. Eso no es bíblico, porque la puerta de la misericordia, cuando Miguel se levante y se cierre, ya no va a haber más oportunidad de salvación.
para aquellos que no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque aquí en esta parábola vemos que esas multitudes van a gritar, Señor, Señor, ábrenos. Y Él les va a responder, apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. No os conozco, no sé de dónde sois, ni quién sois. Esa va a ser la actitud de muchos que no hicieron una preparación porque creyeron en esta falsa doctrina del rapto secreto y dijeron, bueno, si no me preparo hoy, me voy a preparar cuando Cristo se rapte misteriosamente a la iglesia. No, es una artimaña de Satanás. Y es por eso que tenemos que desenmascarar a través de este programa, tenemos que desenmascarar todas las mentiras de Satanás. Los textos que yo acabo de citarles son muy importantes, ya que nos dan la clave para rechazar cualquier tipo de falsa doctrina que sea contraria a lo que Cristo Jesús enseñó en su palabra. Hay un libro que les quiero presentar y dicho sea de paso, voy a estarles hablando de este libro en nuestro próximo estudio, o sea, la próxima semana. Este libro lleva como título El misericordioso Dios de la profecía. Está en inglés, pero escrito por un predicador muy famoso en este país de Norteamérica, pastor bautista, que se llama Tim LaHaye. En este libro, este señor habla de la enseñanza de la doctrina del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación. Vamos a desenmascarar también a la luz de la palabra de Dios todo lo que este libro enseña, tal vez un poco en nuestro próximo programa. Pero déjenme hablarles un poco acerca de Tim LaHaye. Tim LaHaye, aparte de ser un ministro o un pastor bautista, es un escritor que ha escrito muchos libros y uno de esos serie de libros que él ha escrito lleva como título Left Behind, o sea, dejado atrás. De esa serie, que es una serie de ciencia ficción que se ha vendido por millones y millones y millones de libros aquí en este país y en el mundo, esa serie enseña la famosa doctrina del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación. Y déjenme decirles, queridos hermanos y hermanas, que basado en esa serie escrita por Tim LaHaye y Jerry Jenkins, estos dos autores que escribieron esa serie, Hollywood se ha encargado de sacar varias películas basadas en los 7 años de la gran tribulación y el rapto secreto. O sea que Satanás no duerme, Satanás no se cruza de brazos. Tal vez ustedes y yo no podemos cruzar de brazos, pero Satanás no se cruza de brazos. Satanás está muy activo en sembrar una falsa doctrina. Y ustedes dirán, ¿y dónde surgió esa doctrina? Porque muchas personas dicen, nuestros amigos evangélicos, pentecostales, tal vez bautistas, son los que predican y los que enseñan esta doctrina. Pero no se sorprenda, esa doctrina no fue creada por los evangélicos ni los pentecostales. ¿Saben de dónde vino esa doctrina? ¿Quieren saberlo? Eso lo vamos a estudiar en los próximos estudios, así que ustedes no se lo pueden perder. ¿De dónde provino la doctrina del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación? Usted se va a sorprender cuando usted lo sepa. Así que Tim LaHaye, en este libro, El misericordioso Dios de la profecía, enseña que todos aquellos que apoyan esta doctrina de la gran tribulación, vamos a ver qué enseña. En la página 142 de este libro, dice así este autor: en algún punto cuando verdaderamente, después de que Miguel se levante, la puerta de la misericordia ya se ha cerrado. Y es por eso que Satanás no desea que este mensaje usted lo entienda. Satanás no quiere que este mensaje se predique al mundo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que todas las personas mueran abrazando un engaño. Sigue diciendo este autor en la página 143 en este libro, titulado El misericordioso Dios de la profecía. Durante la tribulación, oigan bien, los testigos verán repetirse el Pentecostés, junto con las señales catastróficas en los cielos. ¿Durante qué? Durante la tribulación, pero recuerden, ya supuestamente la iglesia de Cristo no va a estar durante ese periodo, según este autor y según la doctrina del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación.
Todo este pasaje en Joel espera por la consumación al final de la tribulación. En ese tiempo, oigan bien, Dios derramará su espíritu para quien quiera que clame por el nombre del Señor, por el nombre del Señor sea salvo. O sea, Dios va a derramar su espíritu sobre un supuesto grupo que se queda aquí, que fueron impíos, que no aceptaron a Cristo, y es por eso que no fueron llevados en el supuesto rapto. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo Dios va a derramar el Espíritu Santo sobre un grupo así? Eso está en contra de lo que dice el Señor. Hay que recordar, queridos hermanos, que Tim LaHaye enseña en su libro que para este periodo la iglesia de Cristo ya no está en la tierra. Vuelvo y repito, el misericordioso Dios de la profecía, página 143. Y una cita más, página 141 de este libro. Dice, algunos de aquellos vivos durante la tribulación, sin embargo, no tendrán una vida completa. Ellos tendrán solo un corto periodo para hacer su elección. Mire que Satanás es astuto. Satanás quiere hacerle creer al ser humano que si no se salvó cuando Cristo vino, pues va a tener la oportunidad de salvarse durante ese periodo. Durante esos terribles 7 años, dice este autor, todo el infierno se desatará en la batalla entre Satanás y Dios por las almas de los hombres y las mujeres. Pero yo tengo buenas noticias, dice este autor. La Biblia dice que millones de individuos vendrán a la fe en Cristo durante la tribulación. Va a ser un tiempo titánico. ¿Qué engaño? ¿Usted va a seguir creyendo en ese engaño? Según la doctrina del rapto secreto y la gran tribulación, los que son dejados en esta tierra cuando la iglesia sea raptada secretamente, pasarán por un periodo de 7 años de tribulación. Durante ese tiempo de 7 años tendrán tiempo de arrepentirse de sus pecados, si no lo hicieron antes. Eso es lo que enseña Tim LaHaye en este libro. Si esta enseñanza tuviese una base bíblica, queridos amigos y hermanos, ¿dónde quedarían las palabras de Cristo registradas en Lucas 13, 24 al 28, como les acabo de citar? ¿Dónde quedarían esas palabras de Jesús entonces? Cuando Cristo regrese a la tierra a buscar a sus escogidos, la gracia habrá terminado para toda la humanidad. Vamos a ver los siguientes textos bíblicos. Tomen nota. Los santos reciben su recompensa de vida eterna en ocasión de la segunda venida de Cristo. Noten lo que dice Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, Cristo no va a venir solo, viene con todos los ángeles del cielo. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Cuántas naciones van a ser reunidas ante Jesús? Todas. Pero la doctrina del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación enseñan que solo un grupo selecto es raptado al cielo. Pero dice la Biblia aquí que el Señor va a reunir a todas las naciones de esta tierra. Dice el versículo 33 de Mateo 25, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. O sea, los santos, los fieles, reciben su recompensa, ¿cuándo? En ocasión de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué va a pasar con los pecadores? ¿Se van a quedar aquí 7 años para que tengan la oportunidad de arrepentirse? ¿Qué ustedes creen? ¿Enseña eso la Biblia? Porque eso es lo que enseña Tim LaHaye en este libro. Eso es lo que enseñan la gran mayoría de ministros evangélicos, pentecostales y otras denominaciones religiosas. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 25, versículo 41 y versículo 46. ¿Qué va a pasar con los que están en la izquierda cuando Cristo venga? Entonces dirá también a los de la izquierda, no se preocupen, los voy a dejar aquí 7 años para que tengan la oportunidad de arrepentirse. ¿Dice eso así en su Biblia? Yo quiero que usted abra su Biblia. Usted tiene una Biblia en su hogar, habla su Biblia, querido hermano y hermana, por favor.
en el nombre del Señor se lo digo, abra su Biblia en Mateo 25 y lea conmigo, por favor, el versículo 41 y el versículo 46. Vuelvo y lo cito. Entonces Jesús dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. Lo mismo que leíamos en Lucas 13, 24 al 28. La gente va a decir, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué les va a decir el Señor? Yo no los conozco. Apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Eso fue lo que les dice Jesús en Lucas 13, versículo 27. Y ahí nuevamente en Mateo capítulo 25 se repite, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué va a hacer usted después de haber escuchado estos textos? ¿Va a seguir creyendo en esa fatal sofisma, mentira y engaño de Satanás, de que Jesús va a dejar un grupo de personas en esta tierra para que pasen por esos 7 años de tribulación y así puedan tener la oportunidad de arrepentirse? Todos los pecadores, oigan bien, serán destruidos cuando Cristo venga por segunda vez. No habrá una segunda oportunidad. ¿Dónde lo dice? Pastor, dígame por favor, ¿dónde lo dice? Vamos a citar 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Noten cómo dice. Y a vosotros que sois atribulados, dice el apóstol Pablo, daros reposo con nosotros. Pablo no podía enseñar lo contrario a lo que enseñó Jesús, porque la palabra de Dios no se contradice. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué decía Jesús en Mateo capítulo 25 y el versículo 31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. O sea, vemos el mismo cuadro. Jesús habló de la segunda venida, el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles. Y Pablo también habló del mismo acontecimiento. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Noten lo que dice el versículo 8 de 2 de Tesalonicenses 1. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, la Biblia es clara. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene a darle el don, el galardón o la recompensa de vida eterna a aquellos que fueron fieles a Él y la destrucción eterna a aquellos desobedientes. No habrá una segunda oportunidad. Esa palabra en griego para retribución, porque dice que en llama de fuego, Cristo viene en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio. No los va a dejar 7 años aquí en esta tierra para que después se arrepientan. Eso no es bíblico. Esa palabra retribución en griego es ekdikesis. Y ekdikesis, ¿sabe qué significa? Significa retribución, venganza, vindicación, justicia y castigo. O sea, todos aquellos que desobedecieron a Cristo, que desobedecieron el evangelio, que no aceptaron la palabra de Dios, van a recibir el castigo. ¿En qué ocasión? ¿En qué momento? Cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8? Otro texto más. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo en la Biblia es el pecador, el transgresor. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, oigan bien, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, la palabra de Dios no se puede equivocar. ¿Seguirás tú errando o aceptarás lo que dice el Señor claramente en su palabra? ¿Y qué de uno será tomado y el otro será dejado? Porque muchas personas que enseñan esta doctrina del rapto secreto toman estos textos para decir, bueno, uno será tomado y el otro será dejado. Ahí está la doctrina del rapto. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? Los que enseñan esta doctrina, o sea, la doctrina del rapto secreto,
a menudo toman los textos que aparecen en Mateo 24, 40 y 41 y en Lucas 17, 34 al 36 para establecer que habrá un grupo de personas que serán raptadas, supuestamente, esos son los que son tomados misteriosamente, y otro grupo será dejado para pasar por los 7 años de la gran tribulación. Ya vimos, no podemos echar por tierra los textos que yo les acabo de citar. Ya vimos que no va a haber una segunda oportunidad para aquellos que no se arrepintieron. Y por lo tanto, entonces esa doctrina de los 7 años de la gran tribulación es inexistente, es falsa. No la podemos seguir albergando en nuestros corazones. Vamos a dejar que la Biblia aclare una vez más estos textos y así darle una correcta y no una incorrecta interpretación. Recordemos las palabras de Jesús contenidas en San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que debemos de conocer esta verdad para nosotros poder estar firmes y no ser engañados en los días finales por Satanás, por este sinnúmero de falsas doctrinas. Fíjense bien, vamos a citar Lucas 17, empecemos con Lucas 17, 34 al 36, pero el relato bíblico de ese capítulo 17 de Lucas comienza Cristo en el versículo 26 narrando la experiencia de Noé y luego la experiencia de Lot. Vamos a ver, hermanos, para poder tener un contexto de lo que quiso decir Jesús en los versículos de Lucas 17, 34 al 36. Comencemos a leer desde el versículo 26, primeramente, para así tener un contexto. Lucas 17, 26 nos dice, como fue en los días de Lot, o de Noé diría, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fíjense bien el cuadro. Había una puerta abierta en los días de Noé, ¿sí o no? Claro, la puerta del arca. Cuando se cierra esa puerta, ¿hubo gracia para esos antidiluvianos que se quedaron afuera? No, hermanos. No. Por eso es que tenemos que seguir el consejo bíblico. Noten cómo dice Lucas, sigue diciendo el libro de Lucas, capítulo 17. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Les hago una pregunta, ¿había una puerta de misericordia abierta en los días de Lot? Claro que sí. Cuando Lot les predicó a esos habitantes de Sodoma y Gomorra que se arrepintieran, que Dios iba a destruir esa ciudad, Lot va donde sus familiares, donde sus otras hijas que ya estaban casadas, donde sus yernos, y les dijo, huyan de esta ciudad condenada, Dios va a destruir estas ciudades con fuego. ¿Le hicieron caso a Lot? No. Dice que cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. O sea, se cerró esa puerta. Cuando Lot sale de Sodoma, se cierra esa puerta de misericordia y los impíos quedan a merced de la ira de Dios. Noten cómo termina el versículo 30 de Lucas 17. Así será, oigan bien, noten, tomen nota de estas palabras de Jesús, no son mías. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, igual. Hubo una segunda oportunidad, les pregunto a ustedes, para los antidiluvianos que no se arrepintieron. Dígame por favor. No. Hubo una segunda oportunidad para los habitantes de Sodoma y Gomorra que no se arrepintieron. No. Jesús dijo, así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Habrá una segunda oportunidad para los impíos, para los pecadores que no quisieron nunca arrepentirse. No. Pero ¿qué enseña
la doctrina de los 7 años de la gran tribulación, que los que se queden aquí, que los que sean dejados, pasarán por esos 7 años y tendrán la oportunidad de arrepentirse, inclusive hasta predicar el evangelio y todo, porque el Espíritu Santo, de acuerdo a Tim LaHaye, va a ser derramado sobre ellos. ¡Qué locura! ¡Qué disparate! Con todo el respeto que ustedes se merecen, porque esto es antibíblico. Nosotros no podemos seguir viviendo en el engaño. Este mensaje es para usted, querido amigo y hermano que me escucha en esta hora, para que despierte. Si la Biblia dice que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, hacemos las siguientes preguntas. Presten mucha atención a estas preguntas. ¿Cuándo terminó la gracia para la generación de Noé? ¿Cuándo? ¿Terminó antes o después del diluvio? Dígame, ¿terminó antes o después del diluvio? La gracia para la generación antediluviana terminó cuando se cerró la puerta del arca, de acuerdo a Génesis 7:1 y versículo 16. La gracia terminó para esa generación antes de que viniese el diluvio, de acuerdo a Génesis 7:4 y el versículo 10. ¿Por qué? Porque cuando se cerró la puerta y Noé entró al arca con toda su familia y con los animales que entraron al arca, pasó 7 días sin caer una sola gota de agua. Pero los antediluvianos estaban allá afuera mofándose de Noé y no sabían que ya la misericordia y la gracia se había cerrado para ellos. Estaban condenados a morir. No hubo gracia ni segunda oportunidad para esa generación. ¿Cuándo terminó la gracia para los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra? En los días de Lot, cuando Lot y su familia abandonaron a Sodoma, de acuerdo a Génesis 19:12, 13 y 15 al 17. ¿Se le concedió una segunda oportunidad al resto de la familia de Lot? ¿Sí o no? ¡No! Ellos se negaron a escuchar el mensaje de Lot y perecieron devorados en las llamas con el resto de los habitantes de Sodoma y Gomorra. De acuerdo a Génesis 19:14. Les hago una pregunta. ¿Castigará a Dios a los desobedientes o les dará una segunda oportunidad? ¿Qué ustedes creen? Bueno, ya lo leímos en Mateo 25. Por supuesto que Dios castigará a los desobedientes, a todos aquellos que pisotearon su santa ley. Lucas 17:31, ¿qué dice? Sigamos leyendo ahora el contexto de Lucas 17. En aquel día, el que esté en la azotea, dijo Jesús, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Les hago una pregunta. ¿De qué día estaba hablando aquí Jesús? ¿Está hablando del día cuando Cristo venga? ¿Qué ustedes creen? O sea, este día que Jesús estaba hablando aquí en Lucas, capítulo 17, versículo 31, es el día de la destrucción de Jerusalén. El día había llegado de la destrucción sobre la ciudad de Jerusalén. Vamos ahora a leer Mateo 24, porque hay dos libros que hablan prácticamente el mismo cuadro. Mateo 24, versículo 15 al 21, noten cómo dice. Por tanto, le dijo Jesús a los discípulos, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén, ¿dónde? En Judea, huyan a los montes. Versículo 17, lo mismo que dice Lucas 17:31. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. Y el que esté en el campo, fíjense bien, son palabras que usted no puede pasar por alto. Azotea, montes, campo. Dice, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Versículo 20 de Mateo 24. Orad pues que vuestra huida, aquí está hablando de huir. No mezcle un evento con el otro, por favor. Vuestra huida no sea en invierno ni en el día de sábado. Aún después, 39 años después que ocurrió la destrucción de Jerusalén, en el año 70, Cristo pronunció estas palabras en el año 31, cuando Él muere en la cruz del Calvario. Y 39 años después, el sábado seguía vigente. Pero por ahí enseña, pastor, por ahí yo escucho que dicen por ahí
que el sábado fue clavado en la cruz. Pero aquí dice, orad porque vuestra huida no sea ni en invierno ni en el día de sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Marcos 13, 14 al 16, también habla de esa abominación desoladora. ¿Qué representaba? Marcos 13, 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el mismo cuadro. El que esté en la azotea nuevamente, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Ahora sí vamos a Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Vamos a ver quién era la abominación desoladora que habló Jesús en Mateo 24, en Marcos 3. ¿Cómo dice? Dice así Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Oh, ¿de qué ejército está hablando allí Jesús? De los ejércitos de Roma. Esa era la abominación desoladora. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, o sea, no entren a la ciudad, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta en aquellos días y críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada. Oigan bien. Cristo lo profetizó 39 años antes. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. A la luz de estos textos que yo les estoy leyendo, queridos amigos y hermanos, el contexto bíblico de Lucas 17:31 que nos hablaba en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. El contexto de ese versículo de Lucas 17:31 está hablando del mismo hecho. ¿Cuál hecho? La futura destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo. ¿Por medio de quién? Por medio del Imperio Romano. Si usted nota, las tres citas bíblicas anteriores hablan prácticamente de lo mismo, mencionando en todos los casos a Judea, azoteas, campos, montes y casas. El evento que Cristo quería traer a la mente de sus oyentes era la futura destrucción de Jerusalén y la advertencia para que sus discípulos escapasen de la ruina que caería sobre la ciudad condenada. Déjeme decirle que más de 1 millón, y lo vamos a leer en un libro de historia si nos da el tiempo, más de 1 millón de judíos perecieron en el asedio de Jerusalén por medio del Imperio Romano. Y ninguno de los discípulos de Cristo pereció en esa ocasión. Todos se salvaron. ¿Por qué? Porque todos obedecieron las palabras de Jesús que había pronunciado 39 años antes. Vamos a seguir leyendo Lucas 17. Ahora vamos a leer el versículo 34 al 36. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Se da cuenta? Ahí está hablando del rapto. Hermanos, ya les dije que el contexto de Lucas 17, 34 al 36 comienza en Lucas capítulo 17, versículo 26. Usted no puede sacar un evento de su contexto bíblico original y tirarlo para el tiempo del fin, por favor. No haga eso, no cometa ese error. Vamos a seguir leyendo este contexto bíblico, por favor. La palabra en griego para tomado, oigan bien, porque dice que el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué significa esa palabra en griego tomado? Esa palabra en griego tomado significa paralambano. Y paralambano significa recibir cerca. Recibir, cuando usted recibe algo. Cuando alguien le entrega un paquete y usted lo recibe, eso es paralambano. Tomar
o asumir un cargo. Fíjese bien que es todo lo contrario a ser raptado misteriosamente. Al contrario, usted está recibiendo algo. Voy a leerles unos textos bíblicos que tienen la misma palabra paralambano contenida en Lucas 10:34. Fíjense bien, dice Juan 1:11, a los suyos vino, o sea Jesús, y los suyos no le recibieron paralambano. No le recibieron, o sea, no lo aceptaron. No aceptaron el mensaje de Cristo, lo rechazaron. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe, paralambano, mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué hizo la nación judía? ¿Aceptó la palabra de Cristo? No, no la recibió. Paralambano. Juan 13:20, ¿qué dice? De cierto os digo, esto es Jesús hablando, el que recibe, paralambano, al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, paralambano, recibe al que me envió. Otro texto más. Oye, vamos a dejarlo ahí porque el tiempo corre y nos traicionaría el tiempo. Los que son tomados, o sea, paralambano, de acuerdo a los textos de Lucas 17:34, 35 y 36, los que son tomados, tal como aparecen estos textos que acabo de leerles de Lucas 17, fueron los que recibieron el mensaje de advertencia que Cristo les había dado 39 años antes concerniente a la destrucción de Jerusalén y obedecieron al mensaje, lo recibieron paralambano y escaparon de la ruina que cayó sobre la ciudad condenada en el año 70 después de Cristo. Por eso Jesús dijo, el uno será tomado, paralambano, y el otro será dejado. ¿Y qué significa la palabra dejado en griego? Afiemi. Y afiemi significa quedar o quedarse. Consentir, dejar o entregar. Recibe y entrega, todo lo contrario. Usted acepta algo, usted lo recibe. Usted lo rechaza, usted lo entrega de regreso. Vamos a leer esa palabra afiemi en los próximos textos que les voy a citar. Afiemi, Jesús dijo en Mateo 15:14. Dejadlos, ahí está afiemi. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 23:38, la misma palabra afiemi, dejado. He aquí vuestra casa os es dejada, afiemi, desierta. O sea, la presencia de Dios se había apartado del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían rechazado la verdad. Habían rechazado el evangelio de Jesús. Mateo 26:44. Y dejándolos afiemi, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras cuando Cristo estaba en Getsemaní. O sea, se apartó de ellos. Juan 16:28, ¿qué nos dice? La misma palabra. Salí del Padre, dijo Jesús, y he venido al mundo. Otra vez dejo afiemi el mundo y voy al Padre. O sea, en otras palabras, los que fueron dejados, o los que son dejados de acuerdo a Lucas, capítulo 17, versículos 34 al 36, afiemi, son los que se quedaron. Los que fueron entregados a merced del ejército invasor por haber rechazado las palabras de Jesús 39 años antes. O sea, no creyeron en la advertencia dicha por labios de Jesús. Fueron los que dejaron, por eso es que la palabra afiemi significa dejar o entregar. Dejaron a un lado el mensaje de Jesús y se negaron a aceptar sus palabras de advertencia. Consintieron en creer que no correrían ningún peligro si se quedaban en la ciudad de Jerusalén. Cuando vino el ejército romano en el año 70 después de Cristo, invadió a Jerusalén y todos los que no aceptaron el mensaje de advertencia pronunciado por Jesús fueron dejados para que pereciesen en el sitio de Jerusalén.
Queridos hermanos y amigos, ¿estamos entendiendo ahora el contexto bíblico? No podemos mezclar un evento que tomó lugar en una fecha histórica y profética, sacarlo de su contexto bíblico y mezclarlo con algún evento futuro. Al hacer esto, estaríamos cometiendo un grave error. Vamos a ver qué sigue diciendo el relato bíblico de Lucas 17:37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Qué quiso Jesús decir con esas palabras? Bueno, siguiendo siempre el contexto de estos textos bíblicos, la futura destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque es el contexto correcto, Lucas se enfoca ahora en este versículo que yo acabo de citarles, al mencionar la gran cena de que participarían las aves de rapiña como producto de los miles de judíos muertos por el asalto romano. Dice que donde estuviera el cuerpo, dijo Jesús, allí se juntarán también las águilas. Las águilas comen cadáveres, ¿sabía usted eso? Vamos a ver qué nos dice el libro de Job, capítulo 39, versículo 27 al 30, noten cómo dice. Se remonta el águila por su mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, dice. Sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. O sea que Jesús no se equivocó cuando dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Note lo que dice el Salmo 79, versículo del 1 al 3. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Esto es una profecía de ese acontecimiento que tomó lugar en el año 70 después de Cristo. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Cuando Jesús dijo en Lucas 17:37, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas, se refería a los miles y miles y miles de cadáveres que quedaron tendidos por todo alrededor de la ciudad y dentro de la ciudad de Jerusalén por causa del sitio de Roma y de la destrucción de Jerusalén y del templo a manos del Imperio Romano. Voy a ir terminando citando un libro histórico, maravilloso libro de historia, escrito por Flavio Josefo, un historiador judío. El libro se llama Josefo, los escritos esenciales, página 351 y página 352. Dicho sea de paso, este libro está en español, usted lo puede conseguir en cualquier librería cristiana en español o lo puede ordenar por internet. Dijo este historiador Flavio Josefo, hablando del sitio de Jerusalén en el año 70, mire lo que ocurrió. Dice, dueños ahora de la muralla, o sea, los romanos, la muralla de la ciudad, los romanos izaron sus estandartes en las torres, llenos de júbilo por su victoria, encontrando el fin de la guerra, una tarea más fácil que su principio, lanzándose a las calles de la ciudad alta, mataban a todos los que encontraban, quemando las casas con todos los que se hubieran refugiado en ellas. Tan grande fue la matanza que en muchos lugares las llamas eran apagadas por las corrientes de sangre. Mire qué terrible este cuadro. Hacia la noche cesó la degollina, o sea, estaban matando a las personas, les cortaban las cabezas con sus espadas, pero el fuego se fue extendiendo por la noche, y cuando rompió el alba, toda Jerusalén estaba en llamas. Por cuanto los soldados estaban cansándose de la degollina, César, o sea, el César romano, les ordenó que mataran solo a los que fueran hallados armados y que se resistieran, y que tomaran prisioneros al resto. Con todo, sigue diciendo Flavio Josefo, las tropas mataban a los viejos y a los débiles, pero sacaron a los que estaban a la flor de la vida y que eran aptos para el servicio, llevándolos al patio de las mujeres en el templo. Tito los hizo vigilar por una guardia y ordenó a su amigo Fronto que decidiera lo que se debía hacer con ellos. Mientras Fronto los estaba seleccionando, 11,000 murieron de hambre, algunos porque las guardias por odio no les daban comida, otros porque rehusaban la comida que se les daba.
Pronto ejecutó a todos los rebeldes, reservando a los más altos y apuestos de los jóvenes para el triunfo. Del resto, los que tenían más de 17 años fueron enviados a las minas de Egipto o regalados a las provincias para ser destruidos por la espada. Ahí está, como dijo Jesús, hermanos. Jesús no se equivocó en Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, o sea, por los romanos. Gloria a Dios por su palabra. Noten cómo termina Flavio Josefo. Dice que para ser destruido por la espada o las fieras en los teatros. Los que tenían menos de 17 años fueron vendidos. El número total de prisioneros tomados durante la guerra fue de 97,000. Y el de los que murieron durante el asedio, 1,100,000 judíos murieron. La mayor parte de ellos era de sangre judía, pero no nativos de la ciudad, porque justo antes del asedio se había reunido una gran multitud en Jerusalén desde todas partes del país para la fiesta de los panes ácimos, o sea, los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. Mis hermanos, el tiempo se me fue. Lamentablemente, yo quisiera seguir este importantísimo tema, pero vamos a tener que dejarlo para nuestro próximo estudio, así que usted no se lo puede perder. Necesitamos entender este mensaje, porque hoy millones de personas están siendo engañados. ¿Seguirás tú siendo engañado, querido amigo y amiga que me escuchas? ¿O darás oído a lo que dice el Señor en su palabra? Quiera el Señor que en esta hora usted pueda tomar una decisión de verdaderamente conocer más la verdad. Usted se puede comunicar con nosotros, con nuestro ministerio. Allí aparece en pantalla nuestro número de teléfono, nuestra dirección, aquí en nuestra iglesia donde nosotros transmitimos estos programas. Visítenos o llámenos. Si usted desea estudiar un poco más de la palabra de Dios con nosotros, nos puede llamar, levantar el teléfono o escribirnos un correo o mandarnos un mensaje a través de nuestra página de YouTube. Que Dios te bendiga en esta hora, que Dios nos ayude a entender este mensaje. Pidámosle al Espíritu Santo que aclare nuestra mente para que podamos comprender este mensaje y así no ser engañados con los sofismas de Satanás en el tiempo del fin. Quiero terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias, Señor. Su palabra, Señor, cuando la interpretamos correctamente, nos ayuda a entender las cosas que tal vez nosotros no entendíamos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, haberme dado la oportunidad de haber presentado su palabra en esta hora. Quiero pedir una bendición por cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes en el estudio de esta hora, pidiéndole, Señor, de que usted los ayude a ellos a entender este mensaje, que lo puedan compartir con aquellos que todavía siguen creyendo en esta enseñanza, en esta falsa doctrina del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación. Gracias por escucharnos. Despídanos con su bendición. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Les invito a que nos sintonicen nuevamente la próxima semana por este mismo canal, El Fuerte Clamor, y a esta misma hora. Dios les bendiga grande y poderosamente.